nombre de Jesús. En este día pues seguimos dándole gracias al Señor porque verdaderamente en otros tiempos nuestras vidas andaban totalmente extraviadas y nosotros sin saberlo, pero hoy en la infinita misericordia del Señor, como decía uno de los cánticos, un día llegó mi vida el Señor, y por Dios habernos dado esa oportunidad de haber llegado a nuestra vida, hoy celebramos con gozo, no mirando lo que queda atrás, sino con la vista puesta hacia adelante, donde podemos encontrar paz y seguridad, ya que en otro tiempo no teníamos paz y no teníamos seguridad. Pero hoy, como siempre digo, en la sencillez de mi vida, la gran oportunidad que Dios me ha ofrecido es para que yo pues me dedique a Él. Aleluya. Y cuando digo a Él, no es que me esté refiriendo a una persona, sino al poder de Dios, a los que en otro tiempo no podían ver mis ojos porque era ciego, pero ahora mirando esa rica misericordia, podemos verdaderamente venir humillados delante del Señor. Hoy pues estamos de frente a las Escrituras y esperamos que el Señor sea quien le dé a las Escrituras salida y entrada, para que podamos nosotros ver y entender lo que quedó escrito y para que podamos ver a Dios aún como si fueran con nuestros propios ojos, ver esa gloria haciéndose una realidad en nuestro diario convivir. Que Dios nos dé pues siempre en el meditar poder buscar para que podamos traerle al pueblo, aleluya, el sustento. Sea el Señor el que siempre traiga el sustento y nosotros ocuparnos de que cuando Dios nos quiera utilizar como instrumento, está dispuesto a que en medio nuestro se haga siempre la voluntad del Señor. En esta tarde vamos a tener solamente 2 escrituras, y esas 2 escrituras se han traído en las enseñanzas muchas veces, y yo quiero o quisiera, aleluya, que el pueblo haya quedado sustentado a medida que se le ha traído el pan por medio de estas escrituras. Y para eso tendríamos que ponerle mucha atención a lo que están oyendo, y que el Señor también a mí me dé la posibilidad de poder ver a Dios enseñando para que el pueblo pueda quedar sustentado. Siempre hablo del misterio de Dios, porque la obra de Dios es un misterio totalmente que si Dios no la da a conocer, esto no hay quien lo alcance. Pero si Dios es el que se hace presente, podemos estar seguros y satisfechos que Dios está por delante en nuestro diario convivir. Y ese es el pequeño tema que tenemos para hoy, el misterio de Dios. Para ver si podemos ver algunos destellos en ese misterio, porque siempre y cuando que no podemos alcanzar de encontrar lo que buscamos, sigue en el misterio. Pero cuando podemos lograr ver lo que Dios nos quiere enseñar a través de las Escrituras, podemos ver parte del misterio y poder decir que Dios es una realidad en medio de nosotros. Sea glorificado el nombre de Jesús. Vamos a darle aquí lectura en 1 de Corintios, capítulo 2, unos cuantos versos, que siempre estas escrituras me han llamado la atención y han venido muchas veces en muchas enseñanzas. Y dice así en el nombre de Jesús. Decía Pablo, porque Pablo llegó a conocer el misterio que estaba oculto, pero Dios se los reveló. Aleluya. Y dice así: así que, hermanos,
cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y dice aquí el verso 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Aleluya. ¿Por qué razón aquí Pablo dice, aleluya, que estuvo con mucha debilidad y mucho temor y temblor? Aleluya. Porque cuando Pablo entró a los conocimientos de Dios y vio que Cristo era el poder y la sabiduría de Dios, oiga, eso tiene que poner a temblar a todo aquel que viene examinándose a través de las Escrituras y tener temor y temblar cuando nosotros logramos saber que Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios, el cual en otro tiempo Pablo no lo tenía. Aleluya. Y dice aquí, el verso 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aleluya. Dice aquí Pablo que con las palabras que él venía hablando, aleluya, no eran palabras persuasivas, aleluya. Y nosotros ahora podemos mirar aquí qué quiere decir la palabra persuasivas, aleluya. Eso es lo que tenemos que ir buscando a medida que nosotros estamos escudriñando las Escrituras, qué quiere decir cada palabra, para que podamos descubrir, o para que Dios nos dé a descubrir el misterio, aleluya, el misterio de Dios. Dice aquí Pablo que las palabras no eran persuasivas, porque persuasiva quiere decir persuadir o convencer, y él no venía con esa forma de persuadir o de convencer a hombre alguno conforme a la ciencia humana, sino que venía con el poder y el temor que encontró en Dios para verdaderamente dejar el secreto oculto entre el pueblo y el pueblo pueda quedar sustentado. Sea glorificado el nombre de Jesús. Y dice aquí el verso 4 otra vez, dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y para qué él decía esto? El verso 5 nos da la confirmación: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Vemos que si nosotros caminamos conforme a la sabiduría del hombre, no vamos a poder alcanzar a conocer los secretos de Dios. Porque en el hombre, la sabiduría del hombre, no se hace presente el Señor, sino que esperemos con paciencia y tener temor para que cuando Dios quiera hablar, hable por medio del instrumento y el pueblo pueda quedar sustentado. Sea alabado el nombre de Jesús. Dice aquí, aleluya. Mira lo que dice aquí al final del verso 5. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Todos nosotros decimos que tenemos fe. Ahora dice aquí, ¿cómo usted sabe que tiene fe? Porque tener fe no es decir yo tengo fe. Tiene que ir conociendo parte del misterio, para que cuando se le haga presente el misterio, usted pueda ver y pueda decir: eso es así. Aleluya. Y a medida que vayamos caminando,
podemos ir encontrando estas cosas. Dice aquí, sigue diciendo. Ahí entonces usted puede ver que se le está desarrollando la verdadera fe. Entonces, si aquí dice que se está desarrollando la verdadera fe, entonces hay dos tipos de fe. Está la fe conforme al Espíritu y está la fe conforme a la sabiduría del hombre. Por eso nosotros tenemos que saber dónde estamos parados, en cuál es la fe que nos asiste, para que verdaderamente podamos caminar conforme a lo que quedó escrito. Dice aquí, aleluya, no conforme al hombre, sino conforme al Espíritu. Como ya leímos en el verso 5, como dice en el verso 5 de 1 Corintios, en el capítulo 2, verso 5, aleluya, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso tenemos que saber cuál fe es la que se nos ha hecho presente, para que nosotros le echemos mano y aprendamos a caminar conforme a lo que quedó escrito. Sea alabado el nombre de Jesús. Dice aquí otra de las escrituras que ha venido muchísimo entre nosotros, aleluya. Se han traído informaciones, enseñanzas, pero me gustaría saber si el pueblo ha quedado sustentado. Recordemos que nosotros tenemos que estar, como siempre digo, y nunca se me va a olvidar de decírselo, tenemos que estar atentos a la conversación, porque nosotros estas cosas nos las comemos por el oído. Si no estamos atentos a lo que quedó escrito o a la conversación que Dios quiere traer por medio del instrumento, quizás no nos aproveche lo que nos estamos comiendo. Pero dice aquí la otra escritura que se encuentra en Primera de Juan. Vamos a ver esa escritura. Aleluya. En Primera de Juan, el capítulo 5, hay algo hermoso, hermoso, que siempre me llama la atención. Y en otro tiempo fue un gran fugilato para mí poder entrar a estas escrituras. No es que he llegado tampoco del completo, pero sigo caminando, como decía Pablo, que aunque no lo había alcanzado todo, pero seguía caminando, aleluya, buscando estas cosas, este secreto, este misterio oculto. Se ha alabado el nombre de Jesús. Dice aquí, en el capítulo 5 de Primera de Juan, dice así en el nombre de Jesús: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, aleluya, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, aleluya. Ahora nosotros tendríamos que ver y poner atención para ver qué es lo que significa la palabra Cristo, aleluya. Siempre he hablado de esto porque me llama mucho la atención saber qué significa la palabra Cristo, aleluya. Dice aquí que Cristo es el ungido, aleluya. Cristo es el verbo, Cristo es el Mesías, aleluya. Mesías es el mismo Cristo, el ungido es el mismo Mesías, porque Jesús es la unción de Dios, el aceite fresco, aleluya. Podemos quedar ungidos. La palabra quedar ungido quiere decir quedar satisfecho, entendido, en el lugar donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Sigue diciendo aquí el verso 1. Dice aquí que todo aquel que cree, aleluya, que Jesús es el Cristo, escuche lo que dice ahora, es nacido de Dios.
es nacido de Dios. Pero déjeme decirle algo, que cuando habla aquí que es nacido de Dios, no es hablando de mí, el que nací, ni es hablando de ninguno de ustedes. El que ha nacido es Jesús en aquel que haya creído que es el Cristo. Aleluya. Se forma la obra de Dios en el creyente. Como cuando una mujer al principio queda embarazada, la criatura se le va formando en el vientre. Ahora nosotros tenemos que tener el vientre del Espíritu para que esta obra se desarrolle en nosotros, que hemos creído por gracia y misericordia por el llamado que Dios nos ha hecho. Tenemos que creerlo y permanecer quietos y ver si esta obra es una realidad en el tiempo que nosotros estamos viendo que se está manifestando. Gloria al nombre de Jesús. Dice, gloria al nombre de Jesús. Vuelvo y dice que es nacido de Dios. Y escuchen bien esta parte bien interesante, que muchas veces le pasamos por arriba y no la vemos. Y todo aquel que ama al que engendró. Aquí la Escritura nos está hablando de algo que no lo hemos visto. Si verdaderamente no hemos entendido lo que dice la Escritura, esta porción aquí, no la hemos visto. Y dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aleluya. Y ahora dice aquí algo que escribí en cuanto a este verso. Y dice aquí, aleluya, ¿quién es el que engendró? ¿Y qué es lo que ha sido engendrado? Aleluya. ¿Quién es el que engendró? ¿Y quién ha sido el engendrado? Aleluya. Pero el que engendró, dice en el capítulo 1 de Juan, el verso 18, a Dios nadie le ha visto jamás. Escuche cómo dice el verso. Y todo aquel que ama al que engendró, que tenemos que detenernos en esos pequeños lugares para ver si podemos verdaderamente cruzar el monte que es espeso, o si podemos pasar el mar en seco. Aleluya. Las Escrituras siempre han dicho que son el anchuroso mar. Y cuando no sabemos nadar, cuando nos tiramos en el agua profunda, lo que hacemos es que perdemos la vida porque nos ahogamos. Las Escrituras son el anchuroso mar, que si no sabemos caminar a través del anchuroso mar, también nos quedamos ahogados en las mismas Escrituras, porque entramos y no podemos salir. A eso hay que darle mucho oído, ponerle mucha atención, porque esto que estamos haciendo, o mejor dicho, que Dios nos ha permitido a nosotros, no es sentarnos aquí domingo tras domingo, leer dos o tres escrituras. Los que están sentados aparentemente se ve como que están escuchando, pero nos permite el Señor que los tiempos cuando nos sentábamos en Roma y en los pueblos, nadie podía hablar, nadie podía decir nada, y tal como entraron, así salieron, y vuelven el próximo domingo a la misma rutina.
sin comer, aunque hayan estado comiendo, pero no le aprovechó la comida que Dios le quiso traer. Aleluya. Porque no había quien le repartiera la comida. Nosotros, por gracia y misericordia, Dios dejó varones que verdaderamente quedaron instruidos por el Señor y por el testimonio y el conocimiento que ellos tuvieron. Dios le permitió que escribieran a beneficio para mí hoy. Cada cual tiene que saber si lo que quedó escrito es para beneficio de cada uno de los que se sientan a escuchar. Aleluya. Dice, vuelvo y repito otra vez el verso porque es interesante. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dice el verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Aleluya. Ahora aquí dice, gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo usted puede amar al que no ha visto? Aleluya. Le hacen el verso 18 del capítulo 1 de Juan, aleluya, donde dice que a Dios nadie lo ha visto, ni nadie le verás, aleluya. Pero nosotros podemos quedar claramente viendo a Dios cara a cara, tal como Él es, en el entender cuando Dios nos quiere dar a conocer el misterio oculto, aleluya. Entonces, como dice aquí otra vez, ¿cómo usted puede amar al que no ha visto? Dice aquí entonces tiene que, aleluya, que tener una fe, como dice en 1 Corintios, el capítulo 2, una fe que no sea conforme a la sabiduría de los hombres, sino conforme, aleluya, al poder de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Sigue diciendo aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice aquí, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aleluya. Vamos a ver, para ver si nosotros nos encontramos en las Escrituras, que es lo más importante que tiene que tener cada creyente, encontrarse en las Escrituras. Pero vamos a ver, como dice aquí, aleluya, y guardamos sus mandamientos. Vamos a ver uno de los mandamientos, aleluya, porque las Escrituras está llena de mandamientos para que se cumplan en nosotros cuando estamos interesados en que estas cosas se cumplan en medio nuestro. Vamos a ver unas Escrituras, aleluya, aquí, gloria al nombre de Jesús, en San Juan capítulo 4. Gloria al nombre de Jesús. San Juan capítulo 4. Verso 24, verso 23 y verso 24. Gloria al nombre de Jesús. Escuchen bien esto, escuchen esto bien claro, para que veamos si es un mandamiento o no es un mandamiento. Gloria al nombre de Jesús. Dice, mas la hora viene, aleluya, mas la hora viene. Y le pregunto, ¿cuánto han visto, aleluya, el tiempo de Dios venir a nosotros? ¿Cuándo lo hemos visto? Si lo hemos visto, para que el mandamiento se haga una realidad en medio nuestro. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre
Tales adoradores busca que le adoren. Y ahora dice aquí, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. ¿Es un mandamiento o no es un mandamiento? Aleluya. Es un mandamiento de parte del Señor. Pero ahora nosotros tenemos que preguntarnos si nos encontramos en estos dos versos, ¿seré yo un verdadero adorador? ¿Se estará agradando el Señor cuando yo digo que yo he creído en Dios? Aleluya. ¿Se estará haciendo la voluntad del Señor en mí? Estas son las cosas que cada uno de nosotros tenemos que ir preguntándonos, aleluya, para que la obra se haga una realidad en medio nuestro. Sea glorificado en nombre de Jesús. Sigue diciendo, el verso 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aleluya. Quiere decir que la obra que Dios ha puesto en nosotros no es una carga pesada. Aleluya. La obra que Dios ha puesto en medio nuestro no es una carga pesada. Aleluya. Por eso decía, me vino aquí a la memoria el hermano Rafael, cuando dijo en una de sus predicaciones, aleluya, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Esta obra produce un gozo. Él no dijo esta obra produce gozo, porque un gozo se lo puede producir a cualquiera con cualquier cosa. Pero la obra del Señor produce un gozo, no cualquier gozo, aleluya. Cuando nosotros comprendemos que la obra de Dios no es una carga pesada, eso nos tiene que producir gozo, un gozo, aleluya, como decía el hermano. Y por eso en esa parte me gocé mucho, porque verdaderamente lo vi así, porque la obra del Señor no es una carga pesada. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora escuché lo que dice aquí, lo que sigue diciendo lo que yo le añadí a las palabras del hermano Rafael. Pero para que produzca gozo, tiene que estar en el lugar donde ha sido revelada, ¿sí? Donde la obra ha sido revelada, eso tiene que producir un gozo. Alabado sea el nombre de Jesús. Sigue diciendo aquí las escrituras. El verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aleluya. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Entonces, la palabra fe no es simplemente la F con la E, ni que yo lo pueda pronunciar con mis labios. Fe. Aleluya. Como decía, tener fe no es decir yo tengo fe. Aleluya. Sino que haya visto, aleluya, a Jesucristo revelándose en su vida, y que Dios le haya dejado ver esa oportunidad de que podamos ver a Dios. Aleluya. Ya que las escrituras dicen que a Dios no lo ha visto nadie, ni nadie le verá jamás, pero es en cuanto a la vista natural. Pero Dios nos ha dado una vista que se llama fe. Y esa vista llamada fe es el mismo Jesús que nos da a conocer y nos lleva a ver a Dios a través de la enseñanza, por medio de la conversación. Por eso hay que estar atento para ver si Jesús viene en la conversación. Aleluya. Dice el verso 5, dice,
¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aleluya. Este es Jesucristo. Escuchen esta porción de aquí en adelante, aleluya, que es muy importante, muy difícil de explicar y más difícil de entender. Muchísimo más difícil de explicar, más difícil de poderla entender. Aleluya. Dice así: este es Jesucristo, hablando de nuestra fe. ¿Okay? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y ahora dice, no mediante agua solamente, aleluya, porque nosotros no podemos ver, aleluya, limpiándonos y no hemos alcanzado la vida para que verdaderamente podamos verdaderamente estar limpios en el entendimiento, sabiendo qué dice las Escrituras. Escuche otra vez el verso. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, que es lo que hay que ir viendo qué quiere decir eso. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aleluya. Y ahora nosotros estamos viendo quién verdaderamente es el Espíritu, porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Y aquí dice que el Espíritu es la que, aleluya, porque el Espíritu es la verdad. Y ahora sigue diciendo el verso 7, que es un poco más complicado. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Aleluya. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cómo nosotros podríamos ver eso? Aleluya. ¿Por qué dice aquí que tres son los que dan testimonio en el cielo? ¿Y cuál es el cielo? Aleluya. ¿De qué cielo estará hablando aquí las Escrituras? Aleluya. El cielo es Jesús, donde mora Dios. Por eso dice aquí que el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, porque de acuerdo a las Escrituras, Dios el Padre, aleluya, tiene que dar, o sea, el testimonio tiene que venir y ser dado en el cielo, que es Jesús. No sé si lo están entendiendo allá o aquí los hermanos que están sentados. Aleluya. Tiene que Dios dar el testimonio en el cielo, que es Jesús, porque Jesús es el cielo de Dios. Aleluya. Jesús es el cielo de Dios, y esto tiene que quedar claro entre nosotros, porque de lo contrario pues estaríamos perdiendo el tiempo. Aleluya. Y esto dice, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Aleluya. Y sigue, dice el verso 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Recordemos que primero estos tres daban testimonio en el cielo, y ahora dice que tres son los que dan testimonio en la tierra. Aleluya. ¿Dónde es que ahora Dios y el Espíritu dan testimonio en la tierra? Este testimonio, aleluya, estos tres que dan testimonio en la tierra, este testimonio se dio entre apóstoles y profetas, que son la tierra de Dios. Y Dios tiene, aleluya, que testificar entre los que han sido llamados para que esta obra siga caminando hacia adelante. Si Dios no trae testigos entre nosotros,
¿cómo nosotros vamos a atestiguar a favor de la obra que se hizo presente en apóstoles y en profetas? Aleluya. Dice, el Espíritu, que es Dios, el agua, que es la enseñanza, que es la que limpia el entendimiento, ¿sí? Es la que renueva nuestra mente para que quedemos limpios en el entendimiento. Esa es el agua. Y la sangre, que es la vida, por medio de la enseñanza, aleluya, que nos deja en vida viendo a Dios tal y como Él es, aleluya. Y estos tres concuerdan, aleluya. Esto aquí no es que está hablando de que haya una Trinidad. Los trinitarios se gozan con estas escrituras porque lo ven como si fuera una Trinidad, pero tal Trinidad, eso no existe, aleluya, como dije la última vez. Tal Trinidad no existe, aleluya. Pero como la mente del hombre es tan diminuta, eso es lo que ve a través del blanco y negro, aleluya. Por eso Dios ha testificado entre nosotros lo mismo que testificó en apóstoles y en profetas, para que nosotros entendamos lo que quedó escrito y podamos quedar en vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice aquí el verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aleluya. Nosotros vemos que aquí que el Hijo es el que testifica acerca del Padre, ¿sí? Pero ahora la Escritura dice aquí que el Padre es el que testifica acerca de su Hijo. ¿Por qué razón dice eso y por qué esto es así? Porque Dios el Padre y el Hijo, una misma cosa es. No digo son como si fueran dos. Una misma cosa es. Lo que pasa es que Dios es tan sabio y misericordioso que una vez dije en una de las enseñanzas que Dios es como el sol. Aleluya. Si el sol llegara a caer sobre la tierra, oiga, no quedara nadie con vida. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Dios viene por la conversación, por medio de Jesús, la enseñanza que trajeron los apóstoles y los profetas. Y esto nos tiene que dar y sentir gozo, un gozo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice el verso 9 otra vez: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice aquí: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Aleluya. ¿Qué nos da a entender eso? El que cree, aleluya, en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, porque Jesús es el testimonio de Dios y Jesús prometió estar con nosotros. Esa es la promesa a la cual nosotros tenemos que echar mano. Aleluya. Porque esto no es un simple cuento. Aleluya. Yo estaré con ustedes. Aleluya. Si eso no hubiera sido así, esa promesa no se hubiera cumplido entre nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin. Aleluya. Y este es el verso que nos lo da a entender. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Oiga, pero qué gozo. Qué gozo tan bello podemos experimentar en estos tiempos. Dice: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús.
Y escuchen bien qué verso más bello y poderoso, y no nos lo vamos a adjudicar a nosotros mismos. Escuchen el verso 11 como dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cómo vemos ese verso? Aleluya. Y este es el testimonio, escuchen bien, que Dios nos ha dado vida eterna. Aleluya. ¿Cómo nosotros podemos ver eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Aleluya. Porque ahora mismo tenemos un testimonio que mi hermana mayor vivió 86 años, pero dejó de existir. Aleluya. ¿Qué es lo que significa esta vida eterna? Aleluya. Dice, y Dios dice que Dios nos las ha dado. Aleluya. Esta vida eterna es el mismo Jesús. Aleluya. Y ha estado con nosotros. Aleluya. Esta vida eterna es Jesús, que Dios nos las ha apropiado en el tiempo, aleluya, que vayamos a vivir sobre la faz de la tierra, tener esa vida eterna con nosotros, no para el cuerpo físico, aleluya, sino que ha sido el mismo Dios con nosotros, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Sigue diciendo, aleluya. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Dice aquí el verso 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Esto se ha repetido muchísimo entre nosotros, aleluya. Pero no sé si cuánto le han echado mano, aleluya. Porque la cuestión del caso es que cuando uno oye y ve algo que le interesa, lo primero que hace es que le echa mano, ¿sí? Para obtenerlo consigo mismo. Aleluya. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Usted ve que la vida eterna es Jesús. El verso nos dice bien claro: el que tiene, aleluya, el que tiene al Hijo, aleluya. Esa es la vida eterna que Dios nos ha dado para que nosotros nos gocemos, aleluya, en el tiempo que esta vida esté con nosotros. Porque después de nuestra partida, esa misma vida que Dios nos ha dado, vuelve a Dios, aleluya. Esta vida que Dios nos ha dado, que es la vida eterna, Jesús, cuando nosotros dejemos de ser, esa porción vuelve a Dios, aleluya. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, oiga, no puede disfrutar de la vida eterna porque no la tiene. Aleluya. Eso es lo que da a entender ese verso. No tiene la vida. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Amén. Aleluya. En el nombre del Hijo de Dios. Mire por aquí. Para que sepáis, aleluya, que tenéis, aleluya, vida eterna, aleluya. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, aleluya. Dice aquí ahora el verso 14: y esta es la confianza que tenemos en Él. Esto lo dijo Pablo. Nosotros tenemos que ver si nosotros podemos decir lo mismo. Aleluya. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, aleluya.
Y aquí se me hace presente el hermano Domingo, aleluya, en la conversación que trajo contra la enseñanza, aleluya, que él decía que Dios, queriéndolo sacar del hoyo, aleluya, él se le oponía, gloria al nombre de Jesús. Pero no era que el hermano se le oponía, sino que todavía no era la voluntad del Señor que el hermano Domingo saliera del hoyo. Pero cuando se hizo la voluntad, dice el hermano, salió del lugar de donde Dios lo quería sacar. Aleluya. Aleluya. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. Qué bueno es poder vivir, aleluya, disfrutando, deleitándonos con la vida eterna. Tener a Jesús en nuestro diario convivir hasta que verdaderamente dejemos de ser en los cuerpos físicos. Aleluya. Es una bienaventuranza de que Jesús esté en medio nuestro. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice aquí, se ha alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice, para que podamos ver estas cosas aún como si las estuviésemos mirando con nuestros propios ojos. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo queda automáticamente ungido, porque esa es la unción que viene de parte de Dios para con su pueblo, para aquel que se está encontrando con el misterio. Aleluya. Así es que Jesús es la unción donde podemos quedar ungidos, es decir, podemos quedar entendidos, abiertos al Señor, sin hundirnos en las Escrituras, y siempre pidiéndole al Señor que nos permita entrar a escudriñar. Ojalá y nosotros sepamos qué significa escudriñar, porque escudriñar no es sentarse a leer. Escudriñar es encontrarse con la unción a medida que va leyendo, escudriñando las Escrituras, para que nosotros podamos, aleluya, también dar testimonio de estas cosas. Se ha alabado el nombre de Jesús. Aquí, siempre buscando la confirmación, aleluya. Se pueden leer aquí en el capítulo 16 de Romanos, buscando la confirmación de lo que se acaba de hablar en este momento. Romanos capítulo 16, versos 25 al 27, aleluya. Que siempre, ahí nos vamos a encontrar con la confirmación. Gloria al nombre de Jesús. Dice aquí en Romanos, en 1 Corintios 4:1, aquí decía Pablo en una exhortación que nosotros los hombres los estuviéramos a ellos por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aleluya. Y aquí en Efesios, que esta escritura se la quiero leer, aquí en esta escritura podemos ver que nosotros los gentiles somos parte del misterio de Dios. Nosotros los gentiles somos parte del misterio de Dios. Aleluya. Dice aquí, por eso le fue revelado a Pablo el misterio de Dios para con los gentiles. De lo contrario, Pablo no se hubiera sido enviado a los gentiles.
Si estas cosas no le hubieran sido reveladas a Pablo, no hubiera sido enviado a los gentiles. Pero vamos a ver aquí en Efesios, aleluya, esa escritura. Y con esto nos vamos. Gloria al nombre de Jesús. Efesios, gloria al nombre de Jesús. Capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. Dice aquí Efesios capítulo 3 gloria al nombre, del 1 al 6. Dice qué escritura hermosa para nosotros. Yo la cogí para mí todita. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación, aleluya, es de la forma que Dios siempre se hace presente en nosotros, para que nosotros nos olvidemos de la, ¿cómo se llama? De lo que nosotros, de la figura, para que nosotros descartemos totalmente la figura. Dice, porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyéndolo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Miren cómo era que Dios se les revelaba a ellos. Por el Espíritu. No se le hacía presente ningún tipo de carne diciéndole tal cosa, sino que el mismo Dios, que es el Espíritu, les revelaba estas cosas a los apóstoles y a los profetas. Y pienso y creo, aleluya, que a nosotros también se nos está haciendo presente de la misma forma. Aleluya. Mire cuál es el misterio. Que los gentiles, aleluya, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, aleluya, el cuerpo del entendimiento de la enseñanza de los apóstoles y los profetas, aleluya, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, aleluya, que era la conversación que traían aquellos hombres, aleluya. Esto me llena de gozo, y aunque muchas veces repetimos las mismas cosas, pero es para ver si es de buen provecho a los que están oyendo, porque si las cosas no se vuelven a repetir, las oímos una vez y nos olvidamos, y como que si nunca hubiéramos oído tal cosa. Pero por eso Pablo decía que él no se cantaba de repetirle las mismas cosas, aleluya, hasta que fueran una realidad entre ellos. Y eso es lo mismo que viene haciendo el Señor por nosotros. Pues vamos a dar esto aquí, le damos gracias al Señor, le pido que sigan orando por cada uno de nosotros, de lo que Dios nos da la oportunidad de traer estas cosas, para que el pueblo pueda quedar sustentado, es decir, entendido y caminando conforme a lo que se escribió. Así que de mi parte pasen el resto de la tarde contento, disfruten de lo que tengan que disfrutar y queden de mi parte en la gloriosa paz del Señor. Amén. Amén. Aleluya.